Hola, muy buenas, ¿cómo están? Ante todo, agradecerles por estar del otro lado. De igual manera, agradecer a el Encuentro Latinoamericano de Diseño por darnos nuevamente una oportunidad de conversar e interactuar. Ojalá pronto vuelva a la presencialidad para poder tener esta retroalimentación con ustedes mucho más directa, como en otras oportunidades. Mi nombre es Luis Eduardo Pérez. Y el motivo de esta pequeña charla que tendremos hoy es explicarles un poco sobre un elemento que a veces nosotros los diseñadores, creadores o productores dejamos un poco a la deriva o a que se realice de forma automática, que es el confort visual, un término que tal vez algunos han escuchado, pero no todos saben manejar a ciencia cierta. El término confort visual es un término que normalmente asociamos específicamente en el área de la arquitectura o está bien ligado a sonar comúnmente en el área de la arquitectura y hace mención específicamente en ella a el cómo visualizamos un espacio. Tiene que ver con específicamente la iluminación, también tiene que ver con la acústica, el cómo visualizamos un espacio o cómo está correctamente visualizado para que nosotros como usuarios de ese espacio podamos interactuar en él. Pero este término no es solo de la arquitectura, de hecho es un término extremadamente importante y es un elemento extremadamente importante en el mundo del diseño en general, de la creación en general, de la producción en general. Y hace referencia, así como lo hace de manera macro en la arquitectura, desde el punto de vista general, al cómo visualizamos y comprendemos eso que estamos visualizando. Entonces, podemos definir desde un punto de vista muy general al confort visual como la correcta legibilidad y lecturabilidad de un elemento puntual. Puede ser un elemento único o una composición de elementos. Entonces, entendiendo esto, ¿qué es legibilidad o qué es lecturabilidad? La legibilidad es esa acción extremadamente importante de poder visualizar correctamente aquello que estamos observando. Específicamente en el área en la que yo trabajo y en la que tal vez algunos de ustedes trabajen, es un término extremadamente importante y es un factor extremadamente importante, este de la legibilidad. Los que nos dedicamos al diseño tipográfico, al diseño editorial o al diseño de la información desde un punto de vista ya sea profesional o académico, pedagógico, le damos una preponderancia brutal a la legibilidad. Cuando nosotros diseñamos un carácter tipográfico, diseñamos o componemos un grupo de caracteres tipográficos, una fuente tipográfica, una familia tipográfica, cuando diagramamos un determinado texto, cuando construimos un determinado bloque de texto, cuando diseñamos de diferentes maneras, estructuras en las que las composiciones son extremadamente importantes, que funcionen unas sobre las otras y entre las otras, la legibilidad, el cómo visualizamos esos elementos es brutalmente importante. Y esto es importante en todo. Pero la legibilidad viene dada a su vez por dos factores. La legibilidad se provoca, se ocasiona de manera correcta, se intenciona de manera correcta por dos factores. La visión y la observación. ¿Pero cómo? ¿No es lo mismo? No, para nada. Mirar, ver, no es lo mismo que observar. Nosotros estamos rodeados 24/7, los 365 días del año, durante la totalidad de nuestra existencia física, por N cantidad de elementos. Y la primera ventana de interacción con esos elementos normalmente es la visión, a no ser que estemos carentes de esta, mirar. Entonces, estamos bombardeados
el 100% de nuestro tiempo por todo lo que nos rodea. Lo miramos, pero eso no significa que estamos analizando al detalle todo. Nos volveríamos locos. Entonces, mirar es una acción automática y demora milésimas de segundo. Nuestro cerebro está bombardeado constantemente y nosotros decidimos dónde prestar un poco más de atención y observar. Esa observación, si bien es una acción también automática, ya no demora milésimas de segundos, sino puede demorar segundos. Que desde el punto de vista de análisis temporal, los segundos son brutalmente importantes. De hecho, contar hasta 5 en segundos es un tiempo bastante largo de observación. Pero ¿qué conlleva a que pasemos de mirar a observar? Algo que nosotros los diseñadores, los creadores, los productores manejamos o debemos manejar bastante bien, que es el impacto visual. Ese elemento o grupo de elementos, ese factor puntualmente generado para invitar a nuestros ojos a detenernos y llamar nuestra atención, impactarnos visualmente y producir que dejemos de mirar y comencemos a observar. La observación es las puertas mismas del análisis y el análisis nos va a llevar a un segundo nivel que es la comprensión. Pero entonces, antes de pasar allá, entendamos que si miramos correctamente, que estamos generando tiempo para poder pasar a observar, y esa mirada correcta va a ser producida por un elemento o grupo de elementos que le impacten. Entonces, esa observación deberá ser la que nos lleve a analizar eso que estamos proponiendo. Nosotros cuando diseñamos, entonces vamos a diseñar desde el punto de vista objetivo de excitar la mirada del usuario o de nuestro público objetivo para que pueda observar aquello que estamos proponiendo. Ya que esa observación, por muy rápida que se genere, va a ser la puerta del análisis para comprender eso que estamos proponiendo. Y allí está el segundo elemento que compone el confort visual. La comprensión. También podemos denominarla técnicamente como la lecturabilidad. Esa que nos permite detalladamente comprender aquello que observamos. Y tras esa comprensión, poder decir qué es realmente lo que estamos viendo. Entonces, esta lecturabilidad, esa capacidad de comprensión es un poco más compleja que el manejo de la legibilidad. ¿Es importante la legibilidad? Por supuesto, porque va a ser aquello que nos invita a analizar. Si no hay una correcta legibilidad, no se va a dar el proceso de observación y posterior comprensión. Ojo, no estoy hablando de procesos que demoran largo tiempo. Estamos hablando de procesos muy acotados en cuanto a tiempo, que deben no ser inmediatos, pero deben ser cortos en cuanto a tiempo. Entonces, esta legibilidad correctamente manejada nos va a poder dar paso a la lecturabilidad como factor. La lecturabilidad o la correcta comprensión de aquello que proponemos viene también fundamentada por lo que podríamos indicar como dos bases. O para poder trabajar y generar una correcta lecturabilidad, una correcta comprensión de aquello que diseñamos o proponemos, debemos manejar dos bases. Una base que tiene que ver con el manejo de los elementos gráficos, de los elementos compositivos, de los elementos estructurales. Ojo, no estoy hablando solo de diseño gráfico, estoy hablando de los elementos que componen aquello que diseñamos. Puede ser los elementos que componen una determinada publicidad, un determinado diagrama para la tapa de un libro o de una silla. Pueden ser elementos de carácter gráfico o estructurales, como lo son una silla. Y una
segunda parte que debemos manejar, que es una fundamentación conceptual. Elementos compositivos, los elementos que componen aquello que diseñamos y la fundamentación conceptual de aquello que diseñamos. Empecemos por esta primera. Todos sabemos que la base de un buen diseño, si bien se inicia en su fundamentación conceptual, va a estar devenida automáticamente en aquello que lo conforma. Llámese forma, estructura, textura, color, tipografía, diagramación, color, materialidad, espacio, dimensión. Manejar a cabalidad, y no solo manejar, comprender y entender las implicaciones del trabajo con cada uno de esos elementos. Saber de psicología del color, psicología de la forma, análisis de estructuras, diagramación, tantos elementos como los que nos han enseñado de forma teórica y lo que hemos aprendido de forma práctica. Tipografía, definición, tamaños, volúmenes, estructuras, paletas de color, lenguaje lineal, lenguaje de forma. Para usted de contar, podríamos hablar 15 minutos sobre elementos compositivos. Pero estos elementos deben jugar un rol en el que cada uno tenga una lógica y un porqué. Pero ¿cómo sabemos si estos elementos están correctamente implementados? Mediante una fundamentación conceptual. Si nosotros fundamentamos conceptualmente eso que diseñamos, vamos a poder elegir sabiamente los elementos que lo compondrán. Entonces, habiendo tenido claro que debemos no solo saber, conocer y manejar los elementos que van a componer aquello que diseñamos, vamos a la parte inicial de esta comprensión que queremos lograr, que son estos 4 fundamentos elementales de aquello que tenemos que tener en cuenta para poder diseñar o para poder generar un buen diseño. Que son, no más, aunque suena bastante simple, que no son más que la simplicidad, la coherencia, la funcionalidad o la función y la memorabilidad. Disculpen, la memorabilidad. Estos 4 elementos, simplicidad, coherencia, funcionalidad y memorabilidad, van a estar automáticamente dados por un concepto generador. Aquello que nos indica qué vamos a hacer. Y parece bastante simple saber trabajar a cabalidad con estos 4 factores que acabo de entregarles. Pero, reiteramos, todo parte de un concepto generador inicial. Si nosotros tenemos conceptualizado bien aquello que diseñamos, estamos partiendo bien. Pero este concepto debe pasar por estos 4 elementos que podríamos denominar filtros. La simplicidad. Ojo, cuando hablamos de simplicidad no debemos confundir cantidad de elementos. Desde que Van der Rohe citó esta frase célebre de less is more, menos es más, todos pensamos erróneamente que habla de cantidad. Y estamos hablando no de cantidad. Esto es importante, porque una composición, un diseño, una propuesta compositiva, no tiene que carecer de elementos para ser simple. Nosotros podemos proponer algo que está compuesto por 50, 100 elementos diferentes, pero si esos 100 elementos diferentes están interconectados entre cada uno y tienen una razón de ser, transmiten una cierta estructura, una unión, pueden ser mucho más simples que 3 o 2 elementos que no se comunican entre sí. Les voy a poner un ejemplo súper básico de este tema de la simplicidad desde el punto de vista de cantidad. Si yo, desde un punto de vista
de caracteres propongo la A hasta la Z en diferente orden, no tiene que ser correlativo, A, B, C, D, bla, 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 bla. Estamos hablando de una cantidad, en cuanto a número, muy grande, pero que desde un punto de vista final nos va a dar un concepto base. Él está hablando del alfabeto, A, B, C, D, porque si bien hay una gran cantidad en cuanto a números de elementos, estamos transmitiendo un concepto. O por lo menos se trata de transmitir un concepto. Pero si yo, a diferencia de proponer un gran número, pero con un concepto detrás base, desde un punto de vista simple, coloco A, Z, F, W, hablo tal vez de letras, pero ya se vuelve más subjetivo, no estoy hablando del alfabeto como tal, son 3 letras, me estarán planteando otra cosa, entonces ya se vuelve mucho más complejo de comprender y por ende simplemente deja de ser simple de procesar, ¿se entiende? Entonces, no olvidemos que cuando hablamos de simplicidad conceptual, de simplicidad asociada a la comprensión. No necesitamos que hayan 3 elementos o 2. Necesitamos que aquello que propongamos tenga la cantidad de elementos necesarios para que sea comprendido de manera simple. Eso es súper importante. No es cantidad, es la calidad de aquello que lo compone. Una vez manejada a cabalidad el factor simplicidad, esto de diseñar simple, debemos tener en cuenta entonces la coherencia, pero una coherencia conceptual. Que cuando planteamos algo, ese algo hable de lo que es. Si nosotros estamos planteando, ejemplo, hablar desde un punto de vista de diseño de agua, ya existe una estructura bastante universal de cómo comprender el agua. No podemos comenzar a inventar elementos diferentes para la propuesta gráfica del agua, para la comprensión y la coherencia lógica del agua. Sabemos que hay una paleta de color asociada al agua, sabemos que hay un lenguaje lineal asociado al agua, sabemos que hay una forma de expresar gráficamente el agua, sabemos que hay una forma de expresar materialmente el agua, sabemos que hay una composición puntual según el estado que esté el agua. Entonces, coherentemente debemos ser fiel a aquello que diseñamos, porque la base de nuestro trabajo es la objetividad. La objetividad es una base central de aquello que proponemos. Ojo, no digo que nuestro trabajo debe estar carente de subjetividad, de emocionalidad, de la impronta propia de quien lo hace, pero debemos ser coherentes desde un punto de vista conceptual. Nuestro concepto, eso que nos genera, eso que diseñamos, debe ser totalmente coherente con lo que queremos transmitir. Eso es importante. La simplicidad nos va a otorgar a su vez la base para poder ser coherentes, para poder transmitir un mensaje de manera simple y de manera clara. Esta coherencia no debe topar con la simplicidad, debe fusionarse. Los elementos necesarios escogidos con pinzas para que este mensaje hable de exactamente lo que se quiera plantear. Una vez habiendo logrado el ítem simplicidad y el ítem coherencia, pasamos al ítem funcional. Debe entonces estar diseñado o creado específicamente para cumplir una función o varias, pero esa función o funciones para la cual está diseñado tiene que ser específica. No puede ser bueno para todo. No existe algo bueno para todo. Ni el agua es buena para todos. A lo que voy es, debemos de entonces diseñar pensando que la función a la cual vamos a someter a eso que está diseñado está específicamente creada para aquello, no para ser multifuncional, porque, reitero, ni siquiera una navaja suiza llega a ser multifuncional, realmente. Es un término bastante utópico. Entonces,
La función determinada desde un punto de vista puntual garantiza la efectividad de aquello que diseñamos. Por último, si logramos ser simples, coherentes y funcionales, vamos a lograr envases que nos recuerden, ser memorables, ser incluso atemporales. Todo aquel buen diseño tiende a ser memorable porque tiende a ser valorado por aquel que lo usa. Ojo, hay excepciones a la regla. Hay diseños memorables por ser terriblemente malos, pero eso es una excepción a la regla. Estamos hablando de que normalmente si cumplimos estos tres previos, simple, coherente y funcional, vamos a lograr que permanezcamos en el imaginario de aquel que nos usó como diseño. Entonces, si nosotros logramos manejar a cabalidad los elementos compositivos y los fundamentos conceptuales de aquello que estamos diseñando, vamos a lograr que se pueda comprender aquello que proponemos. Entonces estaríamos en base generando una correcta legibilidad y proponiendo una correcta comprensión, una correcta lecturabilidad. Pero como pináculo, para que el confort visual realmente funcione como un todo, debemos balancear, así como estamos logrando el balance entre legibilidad y comprensión, legibilidad y lecturabilidad, visualización y comprensión, debemos lograr el correcto balance entre la estética y la función, que es como el pináculo base del confort visual, desde el punto de vista del diseño amplio. No tiene que ser lindo, no tiene que ser llamativo, no tiene que ser hondero, no tiene que ser macanudo, no tiene que ser a todo dar, no tiene que ser solo un diseño estético. Muchos proponen entregar gran cantidad de tiempo y esfuerzo a que las cosas luzcan de una u otra manera. Bien, aunque lucir bien tiene relación, si lo analizamos correctamente, con cumplir el canon estético de aquello para lo que fue diseñado. Eso es lucir realmente bien. Porque lo bonito o lo feo es totalmente subjetivo. Cuando hablamos de que sea correctamente estético, no podemos enfocarnos solo en ese elemento porque ese elemento viene dado automáticamente por la función. ¿Para qué está hecho? Claro, si nosotros entendemos para qué está hecho y enfocamos también solo un esfuerzo en que funcione bien y dejamos de un lado lo estético, nadie se va a interesar en él. O pocas personas prestarían intención de uso o se sentirían atraídas a utilizar o a implementar algo que no luzca bien. Son pocos casos o no es la regla. Entonces, si nosotros invertimos el mismo esfuerzo, dedicación, perdón, el mismo tiempo y dedicación o el mismo esfuerzo y dedicación a diseñar con características estéticas y diseñar con características funcionales que tengan la misma preponderancia, que la estética no esté sobre la función o la función sobre la estética. Si no logramos balancear eso, vamos a lograr, por lógica, que aquello que estamos creando tenga una correcta visualización desde un punto de vista estético y una correcta comprensión desde un punto de vista funcional. Eso es la base de lo que proponemos como el manejo del confort visual de aquello que diseñamos. Reitero, el término visual hace referencia a cómo estamos nutriendo aquello que estamos consumiendo. Nosotros vamos a mirar, observar y comprender. Mirar, observar, comprender. Mirar, observar, comprender. Para que esto llegue a buen puerto, por último, pero no menos importante, también tenemos que prestar bastante importancia y bastante tiempo de análisis a 4 últimos elementos que nos darán este filtro final de si estamos logrando esta correcta visualización y comprensión. ¿Qué son? Saber qué es lo que estamos haciendo, lo hablamos hace minutos atrás, cuál es el concepto que nos genera eso que estamos haciendo, qué estamos haciendo, qué es,
comprender qué es lo que estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo, que es importantísimo, cómo lo estamos haciendo, mediante qué materialidad, qué elementos lo componen y dónde se va a ocupar aquello que estamos haciendo. En un orden, para que sea más lógico lo que propongo, qué es, cómo es, para quién es y dónde se va a usar. Eso nos va a dar este clásico encuadre perfecto, este clásico rango de mirada que podamos decir, listo, qué es, cómo es, quién lo va a usar y dónde lo va a usar. Y aquí podemos mirar claramente eso que vamos a observar, comprender y analizar. Es importante que tengan en cuenta esto que traté de explicar a grosso modo. Podríamos hablar durante horas sobre este elemento, porque nosotros cuando diseñamos o creamos tenemos la idea de que esa interacción entre usuario y público con aquello que proponemos o diseñamos es automática o se va a dar de manera fortuita. Y no es así. Nosotros tenemos que darle a eso que diseñamos las herramientas para poder canalizar la mirada, observación y comprensión de aquel que lo va a usar. Es clave. De hecho, les propongo lo intenten cuando de ahora en más diseñen o propongan algo, enfocarse en darle preponderancia pero analítica a aquello que les indico como confort visual. Y se darán cuenta que hay un cambio significativo en cómo los demás ven aquello que diseñan. Espero que haya sido de el agrado y que les haya dado esa chispita de tratar de analizar las cosas de una manera diferente. Es importante siempre tener todos los puntos de vista bastante medidos para aquello que creamos esté bañado de un montón de posibilidades. Les invito entonces a intentarlo cuando de ahora en más propongan algo desde un punto de vista de proceso de desarrollo creativo. Les va a ayudar bastante. Espero entonces no haberles quitado mucho tiempo. Fue un gusto conversar con ustedes a la distancia. Espero verles pronto. Puedo responder cualquier duda de manera privada sin ningún inconveniente. Como siempre lo he hecho, agradezco nuevamente el encuentro por otra vez darme la posibilidad de conversar con ustedes. Espero verles pronto. Que estén muy bien y cuídense. Chao.